¿Quieres sobrevivir y dominar en Titanite Survival sin morir en el intento? En este vídeo te traigo la guía definitiva para pasar de novato a jugador de élite. Vamos a cubrirlo todo, desde los primeros 10 minutos de oro, cómo conseguir titanio y cargadores de energía, el sistema secreto de planos y armas, hasta las rutas prohibidas para conseguir las tarjetas de acceso de nivel verde, azul y rojo. Si quieres dejar de ser un blanco fácil y empezar a raidear como los profesionales, quédate, porque esto es todo lo que necesitas para ver para conquistar el mapa. Vamos a operar. Y ya tenemos movilidad, incluso, como veis, podemos, a ver, cortar. Wow, atentos, ¿Lo veis? Es decir, esto no es que es increíble. Puedes dejarlo todo el rato corriendo. Por ejemplo, ahora mismo ya lo he parado. Pero si le damos al botón, se queda todo el rato cortando. Mira, corta. No para hasta que tú le digas que pare. Nah, con esto farmeas durísimo, ¿eh? Igual que cuando hemos jugado las betas anteriores, pues tenemos aquí la... Wow, han metido una cosilla nueva más, de la última beta que jugamos, que subimos al canal también. El juego ya está casi para lanzarlo y tiene bastante buena pinta. Vamos a ver si no nos han quitado el nombre o se queda guardado. Lo raro es que no se ha quedado guardado con mi cuenta anterior. In a world where steel and code shape the future, mechas they soar beyond imagination. Para aquellos que no conozcáis el juego, es como un estilo survival, como un Rush o un One Human, pero muy futurista. Aquí tenemos mechas, armas futuristas, todo es muy... Mira, por ejemplo, qué guapo cómo se ve, ¿eh? Me está corriendo ahora mismo en un teléfono de gama... Bueno, teléfono de gama media. Y se ve muy bien, es decir, lo están optimizando bastante y lo han logrado. Bien, vamos con el nuevo tráiler. Acerca de nuevas zonas, ¿será esto? No sé si esto serán nuevas zonas, nuevas islas, nuevos trozos en el mapa. ¡Guau, qué guapo esa refinería! ¿Cómo se veía? A ver qué nos dicen que han metido de nuevo. Rework de la base, individual private base y planos desde cero. Me imagino que será. Modos también, skin market, change, module system. Esto está ahora mismo en PC, pero es tanto para PC como para Android. Nosotros nuestro gameplay lo vamos a ver en Android. Tenemos sistema de rework del MMO. ¡Wow! Los mechas, cómo se ven, Las construcciones, todo. God, mira cómo se ve también las extracciones. Es que hay varios modos. Hay modos de extracción, modos de supervivencia. Más para explorar. Los mechas que también vemos en el vídeo. ¿Qué me dices? ¡Wow! Es decir, sé que hay muchos de farmeo. Las armas muy buenas, ¿cómo se ven? Casual mods tenemos también. 10 minutos para extraer. Será como... ¡Wow! ¿Qué dices? Qué guapo como podemos coleccionar esas cosas. Y error número uno es querer pelear nada más aparecer. El secreto de esto ahora mismo es el farmeo inteligente. Tenemos que tener hacha pico y directo a construir una base de 2x2 con tu armario de mantenimiento. Sin armario, tu esfuerzo desaparece. Esto lo utilizamos para abrir luego portales para que nos lleven aquí con las rutas. Importante, los teleports son aquí también un puntazo. El poder moverte con una mayor brevedad, pues increíble. En el mapa, como hemos dicho, hay muchas zonas que son de bastante interés. Las que normalmente tienen como escudos rojos son en las que vamos a poder conseguir cosas de facción y además encontrarás enemigos fuertes. Como veis, aquí es donde se consiguen las famosas cartas, las tarjetas, perdón, dorada, morada y verde. A ver, ¿qué vamos a obtener qué hay aquí? Hemos conseguido... Ah, mira, lo importante. Las tarjetas, por si acaso. Aquí dentro del mapa vamos a conseguir tarjetas igual que en cualquier otro juego, para ir a ciertas habitaciones que nos van a dar buen loot, o el mejor loot posible. Pero no son solo esas las de interés, sino que también tendremos campos de sulfuro, metal, es decir, lo que tú de repente vayas necesitando, vas a tener que ir moviéndote. Gracias a que en el mapa existen los teleports, te moverás de una manera más fácil por toda la zona. Como veis, en todas las zonas hay un teleport al lado de cualquier estructura grande. Además de esto, también existen los búnkeres subterráneos. A ver, vamos a teletransportarnos. Esto es lo que os decía. El teletransporte es buenísimo. El juego está disponible tanto para PC, como para Android, como para iOS. Esta sería nuestra base ahora mismo, la que estamos haciendo por si acaso como el pequeño tutorial. Te dan como una pequeña base, pero lo primero que, como he dicho, lo que tenéis que hacer es farmear rápido y construir vuestra base de 2x2 cuando estéis fuera del tutorial.
Otra cosa, lo mejor de todo es que el juego permite crossplay. Así que puedes jugar con tus amigos sin importar si están en PC o en Android. El link de descarga de la aplicación del APK la vais a encontrar ahora mismo en la descripción. Si juegas desde móvil, prioriza el posicionamiento y la emboscada, porque los jugadores de PC tienen ventaja en los tiroteos en directos. Al principio pues empezaremos con los puños, después ya empieza a construir rápido pico y hacha. Bien, ya tenemos el primer Master Collector. A ver, ahora vamos a... No, esto todavía nada. Vamos a mochila. Y aquí... Equipar. Con esto ya picamos más rápido. Lo primero que tenéis que hacer. Recomiendo 100%. Empezar rápido cuando empecéis en un nuevo server. Lo mismo que se hace siempre en estos juegos. Pico, hacha, aunque aquí no se llama pico y hacha, y empezar a construir vuestra base de... Bueno, en este caso solo es un ejemplo para... Vale, wall. Es que nos lo hacen apuestas para que termines de construir en el tutorial la pequeña base, pero bueno, en principio ya sabéis, es todo el rato lo mismo. Entras, una pequeña base de 2x2 y a farmear rápido, los 10 primeros minutos porque son los que tienes inmunidad. Ese es vuestro armario, que viene siendo esta cosa de aquí. Smart Core. Ah, mira, en el anterior tutorial nos dieron una casa con 2 pisos. En este solo te dan uno. En el del anterior, en la anterior beta. Que también, como digo, lo tenéis en el canal, los vídeos del anterior. Y ahí iba haciendo como una... jugándolo al momento. Lo siguiente, el GR Bench, que es la mesa... La mesa de... También de como de... ¿Cómo se diría? ¿Mesa de reparación? No, la mesa de trabajo. Eso no me salía el nombre. Ya la tenemos. ¿Qué más nos queda ahora? Reclamar lo que hemos mejorado. Como veis, está muy guapo. Podéis hasta volar. Tenéis jetpack. Luego veréis por ahí como monstruos. Hay animales normales. Y luego hay también como unos robots. Ahí hay un dinosaurio que también nos puede atacar. Son como animales robóticos del futuro, ¿no? Imagino que tengo que ponerme esto. Ahora tenemos que romper para conseguir... Perder el arma duele, pero perder el plano es el fin. Aquí explicamos el uso de la mesa de investigación, que es lo que vamos a recoger ahora mismo. Ítems que nos van a ayudar para este caso. Aquí, ya digo, también tienes que farmear materiales raros. Cuanto más raros, mejor. Porque nos van a ayudar a desbloquear armas, munición, armas de sinergia. Importante también recordaros que los materiales más raros e importantes son el titanio y la energía. El titanio no es de mina, es decir, no se mina, sino que se recicla. Wow, no sé qué era esto. Nos acaba de dar algo, yo creo que grande. Aquí tenemos chatarra, hemos conseguido scrap. Más scrap, que el scrap también ayuda, como en cualquier juego de este estilo. A ver si me puedo subir. Abrimos la casa, la caja. Scrap. Encontramos para cosas del armas. Aquí tenemos más para romper. También hay, por así decirlo, robots que son como mineros. Se encargan de estar todo el rato recolectando pequeñas... mira, por ejemplo, no sé qué estará recolectando o cuidando plantas o cosas de estas. Oh, qué guapo se ve eso de ahí, ¿no? Es como una nave caída. Esto es para los amantes que os gustan los juegos de estilo supervivencia, pero con más players en el mismo mapa. Un Rust Mobile. Cuando mueras, eso sí, lo importante es que cuando mueras vas a perder tus cosas, si te las quitan, claro. Pero lo que aprendes, que son los planos, lo más importante del juego, lo sigues teniendo. Vemos un robot, pero no tenemos arma para pelearle. Vamos a abrir. Ah, mira, vamos a tener... Vale, nos ha dado scrap y tela. Ah, tengo que abrir estas toolbox. Tengo que abrir 4 o 3. Vamos, en la mochila vamos ya con 13 elementos. Nos queda ahora 2, ¿no? ¿Algún arma por aquí? Sausage. Vemos sausage. Y tú que tienes aquí otra lata de comida que nos va a venir bien. Porque igual que en cualquier juego de supervivencia tienes que comer. Tomar agua. Estar siempre pendiente de tu vida y del hambre y de todo. A ver si podemos lootear todo lo que hay por aquí. Porque luego se va a reiniciar. Como siempre ocurre con este estilo de juegos. Se coge y se reinicia.
El juego se ha abierto ayer mismo, por si acaso. No es que sea un juego que lleve mucho tiempo, sino que se acaba de volver a abrir la nueva beta. Y ya se supone que es de las últimas. Ya el juego ya se espera para este año en la Q2. En la Q2 o Q3 se espera que salga ya globalmente, porque el juego se encontraba hasta en la Play Store. Lo que hay que hacer para jugarlo es simplemente meter vuestro correo y os llegará un código. Vamos a craftear. Tier B, Override Chip. Y metéis el correo, os llega un código y entráis con ese código. El mapa ahora mismo está... Hay muchos mapas vacíos. Es decir, es grandísimo. Y las zonas más importantes, como vais a ver en todo el mapa, van a ser Power Plant, Militar Base y Cyber Ruins. Son las, por así decirlo, las tres zonas más importantes. Reclamamos, a ver. Bien, ahora una cosa importante. El toque. El toque que le hace especial a este juego. Y son los robots o los mechas. Y es que no todos son solo enemigos. Pueden ser tus mejores aliados. Y vamos a comprobarlo con el chip que hemos fabricado. Ahora, lo hemos destrozado. Le damos a recal y lo vamos como a reutilizarlo nosotros. Ya tenemos el deploy de un mecha. Deploy. Y ahora este ya sería como nuestro. No es como cualquier otro suburban. Los robots son importantes. Cada uno tiene una habilidad. Cuando lo hackeéis lo podréis comprobar. Necesitamos sulfuro. Cada uno funcionará de una manera. Como habéis visto, para hackearlo necesitamos las tarjetas robóticas que vimos antes. Como todo juego PvP, es despiadado. Si ves a otro jugador, asume que es hostil, a menos que demuestre lo contrario. Pero... Y mantén siempre vallas o carne cocinada en tu barra de estado de acceso rápido. Morir de hambre es el error más común de los novatos. Antes de cerrar el juego, asegúrate de estar dentro de tu base con las puertas cerradas y el armario con recursos suficientes para mantenimiento. Porque si no pones mantenimiento en tu base, se empieza a destruir tu casa. Añadimos todo esto y empezamos a... Small Furnace. Esta sería como el horno. Ya más o menos os daréis cuenta. Este es el horno del futuro. Necesitamos upgradear el Smart Core, que es lo más importante. De aquí, esto. Usamos y upgradeamos. Como vemos, upgradea con los Blue Tickets. Y ya podemos también desbloquear las armas, como veis. Se craftean igual con materiales, Iron Cube. Nos faltarían ahora las balas, ¿no? Necesitamos ahora desbloquear el Gunpowder. Crafteamos. Reclamamos. Y ahora vamos a hacer el... No hemos reclamado, ¿no? Ah, aquí está la munición. Como veis hay un montón de munición de tipo de cada calibre que tendréis que estar pendientes siempre de qué estáis fabricando. Estas son armas básicas. Es decir, si pierdes esta no pasaría nada porque es fácil de conseguirlo. Estas igual pierden energía, por si acaso. Es decir, cada vez que los utilices pierdes energía como si fuera gasolina. También podremos elaborar mechas más adelante. Esto es ahora mismo por el tutorial que lo estamos haciendo, pero una vez que ya empecéis en el tutorial vais a poder hacer mechas más... como los que visteis en la imagen, quizás es más roto si me lo cargo. No quería gastar munición, pero bueno. A ir afuera. La basura es lo que tenemos que recolectar. A ver, categorías de armas. Ahí os voy a comentar la tier list pequeña. Sería arco y ballesta, pistola, SMG, fusil, rifles de francotirador. Esas serían toda la tier list que existe ahora mismo en este juego de armas. Todas son estilos futuristas, por si acaso. Eso sí, ya imagino que entenderéis que el juego es del futuro. Luego también los titanes, los mechas, tienen también armamento especial. Y munición y además defensa también. Es decir, ¡buah! Tienes que estar pendiente siempre de muchas cosas de ellos. También encontraremos accesorios que ya hemos visto que puedes encontrar en el mapa. Aquí, acabamos de encontrar esta otra arma, ¿no? No la podemos usar, creo. A ver. Quick equip. Ah, sí, mira, la podemos usar. Ya le ha equipado la mira. Esto es scrap.
Vamos a probar el arma que hemos encontrado. ¿Tiene mira? Sí, ya le he equipado la mira que hemos encontrado en el mapa. El ambiente ahora mismo lo vemos cálido, tranquilo. Pero sí va a tener... cambios temporales. Hay tormentas electromagnéticas. Durante estos eventos la probabilidad de encontrar planos raros aumentan considerablemente. Si puedes sobrevivir a los robots que se vuelven agresivos, el botín merece la pena. También en incursiones nocturnas, ir de noche es más fácil por la visibilidad, pero los cofres de Night's Ride tienen mejores tasas de drop para accesorios como silenciadores y miras térmicas. ¿Quieres un farmeo seguro? Normalmente suele ser ir por los alrededores, es decir, lo más cerca y en las costas. El mapa es grande, por si acaso, no es algo pequeño. Aunque veamos que cuando le dice pequeño se ve pequeño, no. Es gigante el de tener que ir avanzando y en todas partes vamos a encontrar siempre estructuras donde tenemos que investigar. Se puede jugar en equipo. No tiene que ser solo tú solo, puedes jugar con tu team. Y incluso hacer clan o facción, o como le digáis vosotros. Lo es más importante, ya os digo, los mechas podéis tener y vamos a poder fabricar nosotros mismos especiales. Es un juego que merece muchísimo la pena, en mi opinión. Esta sería como la conclusión que doy. Porque se nota que lo han desarrollado con cariño y realmente merece la pena el poder jugarlo. También tiene cosas muy distintas de otros juegos que ya han salido de este estilo. Y lo estáis viendo, lo habéis visto en el gameplay. Y no sé, deja en los comentarios si lo vas a probar o si te gusta este estilo de juego y qué te ha parecido la pequeña guía.